Célula. Pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 153. Dios que da alimento a los que le temen. Salmos 111, 1-10. Dios cuida de su pueblo. Aleluya. 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Dos grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. 3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. 4. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. 5. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. 8. Firmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Amén. El texto de hoy dice que Dios da alimento a los que le temen. ¿Cuál es la enseñanza que le da esto a usted? En el texto de hoy, Salmo 111 registra las alabanzas hacia Dios recordando las obras de Dios hacia el pueblo que tiene fe en Dios. En el versículo 2 dice que las obras de Dios son tan grandes que el pueblo goza de ellos y espera por ellos. Cuando dicen que son buscadas por todos significa que no se olvidan de las obras de Dios y el autor de Salmos dice que las obras de Dios muestran la justicia de Dios como recordatorio a los hombres. El mostrar su justicia significa que Dios obra juzgando con justicia. Los eruditos de la Biblia dicen que en Éxodo 10, Dios maldice a Egipto para hacer éxodo del pueblo de Israel, una obra tan grande de Dios, la cual es recordado eternamente por el mismo pueblo. Y mientras recuerdan esta gran obra de Dios, alaban al Dios vivo quien hizo posible esta gran obra. En estas palabras, nos hace pensar, ¿por qué Dios en vez de una sola maldición, les echó 10 maldiciones? Las personas dicen que como Faraón tenía endurecido el corazón, con una maldición no bastaba para reconocer a Dios como Dios verdadero y no les iba a poner en libertad al pueblo de Israel. Por una parte tiene razón, pero por otra parte, existe otro significado, porque Dios es ciertamente alguien que con una sola maldición puede destruir a Egipto, hacer éxodo de su pueblo de Israel. Las 10 maldiciones, en vez de doblegar a Faraón, era para el bienestar del pueblo de Israel. Porque si con una sola maldición echada sobre Egipto hubieran logrado el éxodo desde Egipto, probablemente, el pueblo de Israel pudiera pensar que fue por coincidencia que ocurrió la maldición. Pero las 10 maldiciones ocurrida tal como Moisés lo había profetizado, el pueblo de Israel creyó ciertamente que era el Dios vivo, quien había enviado las maldiciones al pueblo de Egipto. Con esto nosotros podemos entender por qué Dios no nos soluciona nuestros problemas en una sola etapa, porque cuando es así, nosotros nos gozamos de que el problema fue resuelto de una vez. Pero con el pasar del tiempo podemos pensar que es por casualidad que ocurrió tal situación. La evidencia de esto está en que muchas de las personas que dicen un testimonio, al inicio dan su testimonio de las obras de Dios, pero al pasar el tiempo se van olvidando de esas obras y vuelven a lo que eran antes. La razón de esto está en que una sola experiencia acerca del Dios vivo pueden pensar que es por casualidad y son tentados por el Satanás. Por esto, Dios resuelve nuestros problemas por etapas. Un ejemplo está las personas que vivieron la pandemia. A pesar de esa enfermedad contagiosa, Dios seguía obrando de tal manera que seguimos trabajando, por eso agradecemos a Dios por todos los trabajos, alimentos y sobre todo no contagiarnos de esa enfermedad. En otras palabras, en el centro de huracán de la pandemia nosotros pudimos experimentar meticulosamente a Dios por lo que recordamos al periodo de la pandemia para alabar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Como el pueblo de Israel que experimentó las 10 maldiciones enviadas sobre Egipto. Muchas personas contraían esta enfermedad, algunos sobrevivían, otros no,
Pero en este proceso descubrimos al Dios vivo y misericordioso que nos protegió dentro de esta enfermedad mortal. Por eso agradecemos y alabamos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. El pueblo de Israel sintieron que no eran porque ellos eran justos fueron salvados de las maldiciones, sino por la promesa de Dios de que los iba a proteger, y el favor de Dios que iba a estar con ellos es lo que hizo que ellos fueran salvados de las 10 maldiciones sobre Egipto. Nosotros experimentamos igual que el pueblo de Israel, las puertas que estaban pintados de la sangre de cordero no fueron afectados por la maldición. De igual manera, Dios nos protegió de la pandemia no porque éramos justos, o vivimos derechos, sino por la promesa de Dios de que los que confían en Dios serán protegidos por Él. La evidencia de esto están en los versículos 5 a 6. 5 ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. 6 el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Estas palabras dicen que Dios les dio de comer, maná y codornices, cuando pasaban por el desierto que no había nada. Pero tenemos que recordar el incidente del codorniz. ¿Cuándo Dios le dio codorniz al pueblo de Israel? El pueblo de Israel empezó a quejarse y lamentarse de comer solo maná y deseaban comer carne, y en ese momento fue que Dios escuchó la oración de Moisés y envió los codornices. Pero, desafortunadamente, los que se quejaron y lamentaron no pudieron comer de los codornices. Esto nos enseña que cuando nos falta algo no debemos de quejar ni lamentar, porque solo tenemos que pedir, porque Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, que nos da de comer codornices en el desierto y que no hay nada imposible en Dios que no pueda hacer. Por último, el versículo 10 dice, 10 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. En estas palabras, buen entendimiento, significa que tienen un conocimiento correcto, es decir, todos los que guardan y practican los mandamientos de Dios tienen un conocimiento correcto. La razón de esto es porque tenemos que conocer quién es Dios, soberano y creador de los cielos y la tierra, para temer y tener respeto a Dios. También en estas palabras el reconocer a Dios como Dios es cuando vivimos de acuerdo con las palabras de Dios, y es en ese momento cuando estamos alabando por eternidad a Dios. Porque cuando vivimos paso a paso siguiendo las palabras de Dios, experimentamos el milagro que Dios obra en nuestras vidas y podemos dar testimonio de esos milagros en nuestras vidas. Amados hermanos, aunque sea en lo pequeño, cuando vivimos de acuerdo con las palabras de Dios podemos experimentar la gracia y el favor de Dios, siendo que de nuestras bocas nunca abandones las alabanzas hacia nuestro Dios. ¿Alguna vez usted ha sentido en su corazón que Dios es el que nos alimenta? Vamos a compartir esta experiencia. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y decidido con las palabras de hoy.